Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Empezamos, perdonar como siempre con retraso, es lo nuestro. Pero bien, una semana más del parón de la semana pasada. Estamos aquí en Filosofía para Sobrevivir. Y bueno, antes de nada, tengo una pequeña introducción, algunas cosas que os quiero decir. La primera es que este programa va dedicado a José Martínez. José Martínez es un amigo mío, el padre de otro amigo mío, de Iván, que nos dejó en estos días y nos ha afectado mucho. Ya hablaremos de él en otra ocasión más extendidamente, pero José Martínez es una de esas personas que parecen llegar a tu vida para señalarte, para decirte que si no haces las cosas bien, si no haces lo correcto, es básicamente porque no quieres. Porque la vida te pone ejemplos de gente que, pese al precio que tenga que pagar, él continuará insistiendo en su bondad y en la confianza en la gente y en creer que el mundo es mejor si somos buenos entre nosotros. José, donde estés, un abrazo. Nunca te olvidaremos y siempre estarás en nuestro corazón. Va, pero vamos para adelante con lo nuestro. Eh, Vamos a ver. Primero, agradecimientos. Más de 170 personas nos visteis en algún momento u otro del programa de la semana pasada, cuando hablamos de REC y la belleza con John Curell. Es muchísima gente para el segundo programa. Estamos súper contentos. 500 personas han visto el vídeo en diferido en nuestro canal de Twitch. Ahora yo creo que hoy mismo ya desaparece, pero todos los vídeos van a nuestro canal de YouTube. Si lo busquéis en YouTube, Filosofía para Sobrevivir, o en nuestra bio de Twitch tenéis ahí el enlace y ahí podéis recuperar siempre los capítulos enteros. Quizá un día nos animamos a hacer cortes así más, digamos, más selectos, pero de momento hacemos lo que podemos. Y bien, como sabéis, he tenido una niña, Aina, y también os quiero agradecer a todos y a todas las felicitaciones que me habéis hecho llegar, muy especialmente a mis amigos del pueblo de toda la vida. Y mira los que cachondos me han comprado esta camiseta acompañada de este Super Body. Somos el Player One y el Player Two. Y, y me ha hecho muchísima ilusión y les quiero dar las gracias desde aquí porque son puro amor. Hay que decir que entienden bastante más de juegos que de niños porque le han comprado una talla súper pequeña y de veranito. Y claro, pues nació en abril, con lo cual me parece que se la hemos puesto ahí para la foto y punto. Pero chavales, se llevan el corazón. Bien, novedades, más novedades. Pues vamos a presentar a un amigo, a nuestro querido amigo Álvaro. Álvaro va a ser el moderador del chat, después de que el otro día hubo ahí mucha animación en el chat, lo cual nos encanta. Quizá un poco excesiva y todo. Álvaro se ofreció para hacer la moderación del chat. Hemos puesto unas nuevas normas, digamos, o hemos especificado las normas, que son muy sencillas, básicamente, pues muy lógicas. Trata a los demás con el mismo respeto que te gustaría que te trataran a ti, ¿vale? Ya lo decía Kant. No hagas spam de cosas que no tienen nada que ver, ni, ¿no? ni inundes el chat y sobre todo tampoco pongas tal tipo de mensajes o por el formato o por la naturaleza del mensaje que dificulten seguir el chat. Para nosotros el chat es una herramienta importante, la filosofía no tiene sentido sin diálogo y por lo tanto pretendemos, no lo hemos usado mucho hasta ahora, pero pretendemos a partir de ahora usarlo y poder leeros y comentar en directo todas vuestras comentarios, sugerencias, opiniones, etcétera. Vale, y por supuesto, una cosa que quizá uno podría pensar que no hace falta decir, pero se ve que sí, es que Filosofía para Sobrevivir es un programa comprometido con los derechos humanos y con la no violencia, y por lo tanto aquí nunca jamás permitiremos actitudes de odio, ni de discriminación, ni de abuso, ni de bullying, ni de racismo, ni de sexismo, ni de xenofobia, ni ningún tipo de discurso de odio, dado que es completa y absolutamente lo contrario de lo que estamos pretendiendo hacer aquí. Pero venga, dicho todo esto, que no era poco, vamos al lío y hoy vamos a hablar de mitos, de mitos. ¿Y por qué de mitos? Pues vamos a hablar de mitos porque, como mencionamos en el primer programa, si recordaréis, la filosofía se dice que nació como paso del mito al logos. Es decir, se pasó de una manera de explicar el mundo, ¿no? Los mitos son pues la Ilíada, la Odisea, eh, pues por ejemplo, ¿no? Lo mencionamos alguna la otra vez, ¿no? El que explicaba que el eco eran unas hadas que no tenían voz y robaban la tuya y repetían lo que decías. Es decir, explicaciones fantásticas, relatos mitológicos, que muchas veces tienen una base real, lo veremos, y que a su vez se basan en buena medida en la observación de la naturaleza, pero que no dan una explicación racional, no dan argumentos. Se basan en personajes legendarios, dioses, semidioses, fuerzas de naturaleza encarnadas en una divinidad, y se caracterizan porque el autor es desconocido, es colectivo y es, digamos, es una tradición oral
que va pasando de padres a hijos o de madres a hijas de manera crítica. Es decir, es lo que te cuentan de pequeño y tú se lo explicas a tus hijos. No hay, digamos, un análisis, un preguntarse el por qué, si tiene sentido, si es verdad o no, sino que son las tradiciones, ¿no? Y en esto de los mitos, pues los rituales, la magia y los oráculos suelen estar muy presentes, ¿vale? Son este tipo de relatos. Una característica un poco ya más intelectual, digamos, del mito es que en el mito el mundo es, la naturaleza en sí misma es caos. Es decir, la naturaleza en sí misma no tiene ningún orden, no es que sea caótica, pero lo que le da a las leyes, lo que le da, hace que se comporte de una manera sistemática y que cada día salga el sol y haya cuatro estaciones, no es una lógica interna, no son las leyes de la naturaleza, sino son la voluntad de los dioses. A veces el capricho, a veces la voluntad de los dioses. Así es como se explican, digamos, el funcionamiento cotidiano del mundo. Pero de repente, y ahora veremos, hablaremos un poco más tarde en qué momento y quiénes eran esta gente que hizo este salto, empezó a surgir una nueva manera de pensar, lo que llamamos el pensamiento filosófico. ¿Y en qué consiste el pensamiento filosófico? Pues muy fácil, consiste en un pensamiento racional, un saber que intenta basarse en argumentos y en la observación. A veces en argumentos, a veces en observación, a veces en ambas. Es un pensamiento que intenta ser sistemático, es decir, que da una explicación global y pretende que todo sea coherente. Todo sea coherente con esa explicación. Decimos también que es crítico, porque aquí ya no se acepta lo que me contó mi padre o lo que me contó mi madre, sino que cada cosa debe ser justificada. Decir, vale, ¿esto por qué? ¿Qué argumentos tienes para defender esto? Y en la medida en que tengas argumentos, será una opinión válida, y en la medida en la que no, será simplemente una opinión. Si antes decíamos que el mito era de autor colectivo y desconocido, aquí no. Aquí ya empieza a aparecer la figura del autor, no del pensador. Son de gente conocida, gente individual, gente cuyos datos, cuyas andanzas, cuyas historias han llegado a nuestros días. Después os explicaré algunas, pero algunas son bastante divertidas. Era una gente bastante loca. Creo que estáis de acuerdo conmigo. El caso es que esta nueva manera de pensar, el pensamiento filosófico, entiende el mundo como un cosmos. Cosmos en griego significa orden, aquello que está ordenado por sí mismo. Es decir, empiezan a pensar que la naturaleza tiene unas leyes que ha de cumplir siempre y necesariamente y que no dependen de la voluntad de los dioses. Entonces, si conocemos esas leyes, podríamos empezar digamos, a saber lo que pasará, ¿no? A predecir comportamientos futuros porque están ligados a estas leyes, que es básicamente en lo que se basa la ciencia. Es decir, la ley de la gravedad lo que dice es que si tú tiras un objeto caerá, y más no solo caerá, sino que caerá a una determinada velocidad y aceleración. Bien, esto que para nosotros es muy evidente, se descubrió en un momento dado en el siglo VI a.C. Y esto pasó en lo que hoy conocemos como Grecia, después hablaremos, no es bien, pero en la cultura griega es lo que se llama el milagro, algunos autores llaman el milagro griego. ¿Y qué significa? Pues es que, o sea, cuando explicamos por qué surge el pensamiento filosófico en Grecia, pues hay autores que dicen, porque los griegos eran unos cracks. O sea, una gente que si lo piensas bien, pensad esto que os diré, era capaz de perforar una montaña por los dos lados a la vez y encontrarse en el medio, a la misma altura y en el mismo nivel. O sea, digamos, hacer un solo túnel. Si lo piensas poco es fácil, si lo piensas un poco más, ya es un poquito más complicado. Era una gente que la verdad realmente hizo una serie de avances ¿no? Es decir, tenía unas ideas como que el Sol era una bola de fuego más grande que la actual Grecia, o que las cosas estaban compuestas de átomos, o que las enfermedades no tenían como causa demonios o espíritus, sino que tenían alguna causa material. Es decir, ¿no? Tuvieron unas aportaciones importantes. Lo cierto es que hay algunos factores culturales y económicos que lo explican. La Grecia de aquella época estaba formada, no era un estado, eran pequeñas ciudades-estado, cada una de ellas independientes. Y no había una autoridad imperial, no había un rey como pasaba en Egipto, en Babilonia, que imponía una autoridad y una manera de pensar. No, ahí cada ciudad pues, iba haciendo un poco la suya. Uy, tengo aquí una plaga de moscas. Perdonad. Bien. eh, Tenían además una característica muy curiosa, que es que no tenían una religión dogmática. La religión griega es una cosa muy libre. No, griega clásica no había herejía, no había persecución de la opinión disidente. Cada uno interpretaba un poco lo que quería y eso no era un problema. No había persecuciones de tipo religioso. Son muy extrañas en la historia de la Grecia antigua. Por otro lado, ellos usaban esclavos, una cosa que hacían otras muchas culturas, pero bueno, que al final posibilita pues que la gente tenga tiempo libre pues para pensar, digámoslo todo. ¿No? Es decir, había algunos que, ¿no? sometidos a la esclavitud y a cambio de eso otros pues tenían todo el tiempo del mundo para viajar, pensar. Bien.
Por otro lado, los griegos eran comerciantes abiertos al mundo y viajaban, como os decía, muchísimo. Y entraban en contacto con algunos vecinos realmente interesantes, como por ejemplo los egipcios. Los egipcios, por las crecidas del Nilo, lo sabéis, cada año se crecía y se cubría el suelo, entonces desaparecían las marcas de los campos. Entonces ellos eran unos cracks en geometría. Pero porque no les quedaba más remedio, porque tuvieron que desarrollar la geometría práctica para parcelar los campos después de que bajara el agua del Nilo. O los babilonios, que eran una gente que eran unos cracks de la observación. Y ellos, por ejemplo, habían apuntado datos durante muchísimo tiempo de los fenómenos, digamos, celestes y, creoslo, los babilonios, mucho antes de Cristo, eran capaces de predecir eclipses. Porque habían observado la regularidad, no la entendían, no la podían explicar, pero habían observado la regularidad con la que sucedían los eclipses, a base de observar y observar y observar. Cual a mí también me parece una cosa, francamente, notable. Bien, hablamos ahora de los presocráticos, de la gente que hizo este salto, por una cuestión de puridad, digamos, de claridad. Hay que entender que a veces se explica todo el paso del mito al logos como un salto al vacío. Y en realidad es más bien una evolución, paulatina y gradual. Porque al final de cuentas los mitos no hay que despreciarlos. Son un intento también intelectual de entender el mundo y de dar explicaciones. No como hoy entendemos como la ciencia o la filosofía, pero ya hay detrás de ellos un anhelo de entender, de explicar, de conocer. Y realmente ese paso del mito al logos fue una cosa que se fue haciendo poco a poco, una evolución que acabó llevando ¿no? Pues al pensamiento filosófico. Para hablaros de los presocráticos, y ahora explicaré qué es esto de los presocráticos, son los primeros filósofos, para que me entendáis, vamos a ver una opinión más experta que la mía. Voy a poner un vídeo de la serie Cosmos de Carl Sagan. Carl Sagan fue un divulgador de la ciencia muy, muy conocido hace unos años, bueno, hace unas décadas, ya, yo creo que ya murió, que hizo una serie Cosmos en la que, digamos, es como una de las Biblias de la divulgación científica. Y él en un momento dado habla de los presocráticos. ¿Por qué? Porque para nosotros son los primeros científicos, perdón, los primeros filósofos, pero para él son los primeros científicos, ¿no? Por este intento de buscar explicaciones racionales. Bueno, vamos a verlo y después lo comentamos. El primer científico jónico se llamó Tales y nació precisamente allí, cruzando este estrecho, en la ciudad de Mileto. Había viajado por Egipto y era versado en la sabiduría babilónica. Al igual que los babilonios, él creía que el mundo alguna vez había sido todo agua. Para explicar la existencia de la tierra firme, los babilonios agregaban que su dios Marduk había colocado un tapete en la superficie de las aguas y había apilado tierra sobre él. Tales tenía una opinión parecida, pero prescindió del dios Marduk. En efecto, el mundo había sido casi todo de agua, pero era un proceso natural el que explicaba la existencia de tierra firme. Tales pensaba que era similar al encenegamiento que había observado en el delta del río Nilo. El que sus conclusiones fueran correctas o equivocadas no es lo importante, sino su enfoque. El mundo no fue hecho por dioses, sino como resultado de fuerzas materiales interactuando en la naturaleza. Tales regresó de Babilonia y Egipto trayendo semillas de ciencias nuevas, astronomía y geometría. Ciencias que brotarían y crecerían en el fértil suelo de Jonia. Anaximandro de Mileto, en aquella isla, era amigo y colega de Tales, y una de las primeras personas que sabemos que haya hecho un experimento. Observando el movimiento de la sombra proyectada por una vara vertical, pudo determinar la duración del año y de las estaciones. Durante siglos, los hombres habían usado varas para herirse y golpearse mutuamente. Anaximandro usó la vara para medir el tiempo. Interesante, ¿verdad? A mí, la verdad, me parece fascinante las historias de esta gente, ¿no? Pensar que estamos hablando del siglo sexto antes de Cristo, o sea, de hace 2600 años. Que es una gente porque vivía en el momento, ¿no? Con las condiciones tecnológicas y de todo tipo, ¿no? Que caracterizaban a su época.
Y bien, vamos a ver dónde pasó esto. Aquí os he puesto un pequeño mapa para que veáis, aquí aparecen diversos autores, pero la que nos interesa es la que os he señalado en lila, que digamos, señala Mileto, y me diréis, pero eso no es Grecia. Bien, todo ese mapa que veis eran colonias griegas, eran gente que en un momento dado, lo que actualmente veis como en el caso de Mileto es Turquía o como Elea, que ahora mismo es Italia, eran colonias fundadas por griegos y culturalmente y lingüísticamente y en todos los sentidos ellos se sentían griegos, parte de esa comunidad de ciudades de Estado independientes. Si os fijáis ahí en Mileto, en la costa de la actual Turquía, nos aparecen tres pensadores, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, son los miembros de la escuela de Mileto y son, digamos, los padres fundadores de la filosofía. Em, de Tales, digamos, bueno, empezamos, ¿no? Os he dicho, el siglo sexto. Ellos fundan lo que, digamos, inician en lo que conocemos ahora como con el nombre de presocráticos. Por razones obvias, ellos no se llamaban a sí mismos presocráticos. Presocráticos quiere decir anteriores a Sócrates. Y en cierta manera es una cuestión histórica, es decir, son anteriores en el tiempo, la mayoría de ellos, pero algunos contemporáneos de Sócrates. Y en realidad, cuando hablamos de presocráticos, nos referimos a los filósofos de la naturaleza. Era gente a la que lo que le preocupaba era de qué estaba hecho el mundo. Se preguntaban sobre la naturaleza y el cosmos y sobre todo muy especialmente lo que ellos llamaban el arjé, que era como la materia de la que estaba hecho todo. Es decir, buscaban como algún principio de fondo que estuviera detrás de lo aparente, ¿no? Detrás de las cosas que vemos aparentemente. Bien, eh, a estos filósofos presocráticos les preocupaba mucho el cambio y cómo era posible que las cosas cambiaran. Es un poco largo de explicar, pero digamos que había dos posturas, ¿no? La de Parménides, que decía que la lógica, la cabeza, la razón nos enseña que no puede haber cambio, que lo que es y no puede pasar a ser otra cosa, decía él, y por tanto que si aparentemente las cosas nacen y mueren y van cambiando, es una apariencia, que los sentidos nos deben engañar, pero que eso no es posible. Y por otro lado estaba el otro bando, digamos, que era Heráclito, que él decía una frase muy bonita, que tiene una buena parte de verdad, y es que no puedes bañarte dos veces en el mismo río, porque cuando te bañes la segunda vez, ni tú ni el río seréis los mismos. Y creo que tiene mucha razón, ¿no? Es decir, aunque los cambios son pequeños, van pasando día a día, ¿no? Y tú poco a poco te vas convirtiendo en otra cosa y no es un cambio brusco y radical, sino que son un pequeño cambio a cada momento, ¿no? Bien, los presocráticos daría para un programa entero hablando solo de ello. Quizá un día lo hacemos, coincidiendo también cuando la gente de segundo esté pasando por ese punto del temario. Igual intentamos echar ahí una manilla para explicarlos y entenderlos. Pero yo solamente os quiero contar algunas anecdotillas, algunas batallitas, algunas historias de ellos para que veáis qué clase de gente eran. El primero es Tales, ¿no? Tales de Mileto. Carl Sagan lo explicaba, ¿no? El primer filósofo. Pues era un hombre lleno de historias, nos ha llegado mucha tradición de oral ¿no? de las cosas que le pasaron. Se dice de él una historia mítica que se cayó un pozo y entonces una esclava que pasaba se rió de él y le dijo, como siempre vas mirando al cielo, te has caído en un pozo. Y eso se ha utilizado tradicionalmente como una ridiculización de la filosofía, ¿no? Como pensar en entelequias, en cosas así que no tienen ningún sentido práctico y que lo único que hacen es causarte problemas. Pues bien, el amigo Tales, según nos cuenta Aristóteles, acabó vengándose de su fama, porque como él observaba todo el día el cielo, pues aprendió a predecir ciertas señales que indicaban que un año sería lluvioso y por tanto la producción de olivas sería buena. Y parece ser que un año vio esto y alquiló todos los molinos de la zona para moler las olivas. Y como la cosecha fue muy abundante, se forró. Eso nos cuenta Aristóteles. Sabemos también que predijo el eclipse del 575 a.C. Lo que pasa es que aquí el amigo Tales hizo trampas, porque él básicamente lo que tuvo fue acceso a los conocimientos de los babilonios. Es decir, fueron los babilonios quienes predijeron el eclipse y Tales se enteró a través de ellos. Tales, como otros muchos presocráticos, era gente de dinero eh, y que viajó mucho. Viajó a Egipto, viajó a Babilonia, conocía a sus vecinos. Por último, se cuenta de Tales que el tío midió una pirámide sin especiales medios. Piénsalo un segundo. ¿Cómo me dirías tú una pirámide de Egipto? Uno podía pensar, no, montando un andamio y entonces haciéndolo ahí a la altura. Tal escogió, se puso al sol, él conocía cuál era su altura, midió la altura de su sombra, después midió la altura de la sombra de la pirámide y sacó la proporción. Es decir, imaginemos que él medía 2 metros. Pues si en un momento dado su sombra era de 1 metro, eso representa que la sombra de los objetos era la mitad de su medida real. Midiendo la sombra de la pirámide y multiplicando por 2,
ya tenemos la altura de la pirámide. Otra de esas cosas que si las piensas un poco, pues parecen fáciles, eso, hasta que las piensas un poco. Todo un personaje. Hay otros muchos autores presocráticos y otras muchas historias. Yo solamente explicaros que nos cuenta la anécdota. No se sabe si cierta. A veces los griegos hay una cosa que se llama la anécdota griega, que es como una manera de caracterizar a alguien con una historia que bien no es verdad. Pues de otro presocrático, Empédocles, se dice que se creía un dios muy superior a los mortales y que saltó al volcán Etna en plena erupción para demostrar a la gente que era un dios o a sí mismo. O sea, lo que se cuenta que el volcán escupió su sandalia. Y eso fue lo último que supimos de él. Bueno, y hasta aquí de los filósofos presocráticos. Iba a dar paso a nuestro invitado, pero creo que tenemos algún problema porque no tenemos todavía a Raúl con nosotros. Eh, no sé, dejadme que consulte a ver. Ah, ahí lo tenemos, sí, señor. Muy bien. Vamos a ver. Epa. Estoy aquí, estoy aquí. Aquí es aquí, perdón. No sea tímido, no se esconda, don Raúl. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por animarte a participar en este sarao que nos hemos montado. A ti, Os por supuesto. vamos ante todo, que y no se me olvida con frecuencia presentar, como Dios manda a nuestro invitado, Raúl Plata, es licenciado en Filología Clásica, especializado en latín medieval, es máster en la Universidad Autónoma de Barcelona de Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media, es máster en la Università Pontificia Antonianum sobre teología, en un máster llamado Vale. Medioevo Francescano, Francescano. francescano, que yo sé en exclusiva porque me lo ha contado Raúl, que allí fue a estudiar pues rodeado de básicamente curas y de monjas que estaban especializándose en teología. Y Mm. se comenta en las malas lenguas que es el único sitio, la única vez que no he intentado echarle los tejos a ninguna compañera, porque la cosa estaba un poco complicada. Básicamente, no por otra cosa. Sí, no apuntaba a ningún sitio, lo siento. Y por último, Raúl es profesor, actualmente es profesor de cultura clásica y literatura en secundaria, y además me consta que es un crack y que sus chavales y chavalas pues lo quieren mucho. Pero aparte de para hablar bien de Raúl, que eso es una cosa que hay que hacer siempre toca hablar bien de Raúl, hoy lo hemos traído para que nos explique Raúl, ¿qué es eso de un mito? Yo ya he pegado la chapa, pero explícanos esto del mito, ¿qué era? ¿Qué es? Cuéntanos. ¿Qué es el mito? Esto es algo muy interesante y la verdad que queda un poco sobre las aguas porque mito nos da muchísimas impresiones, pero simplemente un mito es una historia, al fin y al cabo, una historia de, como has dicho bien, en tradición oral, en la que se explican seres que de forma simbólica ¿Mm? pueden llevar a cabo facciones de la naturaleza o transmitir valores humanos. Esto es lo que sería un mito. Y ¿Mm? yo creo que durante toda la sesión de hoy veremos estas dos facciones. Es decir, todo aquello que nos transmite valores y todo aquello que nos transmite una explicación de fenómenos naturales que no tenían explicación en su momento, que la ciencia no podía explicar y por lo tanto se, se utilizaba el mito. ¿Mm? Sí, sí. ¿Mm? Bien, entonces, para explicar esto, yo creo que sería bastante interesante coger la utilidad del mito y ver hasta dónde puede llegar. Antes de adentrarnos en ello y antes de hablar del mito de Dios en sí, hablaríamos de la importancia que tiene el mito en la sociedad y de cómo ha podido influir en ella. ¿Mm? Por ejemplo, estamos hablando de Heinrich Schliemann, ¿Mm? una persona, un señor adinerado, que solo por el mito, solo por coger la Ilíada y la Odisea en este caso, e ¿Mm? ir a buscar el mito, es decir, bueno, tengo pasta, tengo las características necesarias, tengo todo lo que necesito, voy a buscar si realmente existe esta gran ciudad como fue Troya, que en un principio resultaba ser mítica, ¿Mm? una ciudad en que no se había demostrado que existiera. Pues fue y con todo su dinero y con todo su ademán, la encontró. Y encontró no solo una, sino nueve. Nueve Troyas, una detrás de otra,
y pudo decirse que creo que es la séptima, sexta A o B o algo así, porque arqueólogo no soy, Mm. pero sí, llegó a encontrar la mítica ciudad de Troya, de toda la guerra que sucedió en aquel momento. Es decir, que el mito en sí que nos puede llevar a una realidad consensuada. Entonces, ¿qué hablamos de mito? Como ya hemos dicho, pues sí, son explicaciones que de alguna forma pues dieron caso a lo que son los fenómenos no paranormales, sino naturales, lo que en su momento fueron paranormales, Ujú. y una transmisión de valores. Pero lo que sí que es cierto es que tienen una realidad detrás de todo ello. Es decir, que todo mito, toda leyenda se basa en cierta realidad, y en este caso pudo demostrarse. Sí, es muy Entonces, curioso, ¿no? Yo cuando lo oí por primera vez me pareció muy curioso. De hecho, con la autoridad que me da haber visto un reportaje del Discovery la otra noche, comentaban que además fue un desastre en cierto sentido, porque el tipo pues, no utilizó ningún tipo de método arqueológico y causó bastante destrucción, ¿no? O sea, pero bueno, al final su creencia, ¿no? Su fe en el mito le llevó a un descubrimiento arqueológico que, a ver, no es menor, quiero decir que tiene su importancia, ¿no? Me parece francamente curioso, ¿no? Y demuestra como a veces incluso el saber que parece más como más baladí, más anecdótico, más ¿no? de biblioteca, pues puede tener una aplicación práctica. Pero a mí me gustaría que nos explicaras, ¿no? Enlazando con esto que yo decía al principio, me gustaría que nos explicaras cuáles son los mitos griegos, o sea, cómo explican la mitología griega el origen y el funcionamiento del universo. Es decir, así, si tuviéramos que explicar, ¿no? Que si yo fuera un joven ateniense y tú tuvieras que explicarme del siglo VII antes de Cristo, ¿no? Cómo funciona el mundo, cuál es su origen, ¿cómo lo harían? bien, según lo que hemos explicado, ya comentábamos que los mitos explican esas dos cosas, tanto los fenómenos, fenómenos naturales, como aquellos fenómenos de transmisión de valores. En todo caso, lo que hacen los griegos para poder explicar aquellos fenómenos que no saben explicar, que no saben transmitir, que no comprenden, es mediante la divinización de estos. Y Ujú. por lo tanto, podríamos hablar, hay muchísimos, pero creo que en concreto, y hablaremos de tres grandes dioses que son Zeus, Poseidón y Demeter en este caso. Vamos con Zeus. Zeus, por ejemplo, Zeus, padre de dioses y hombres, el gran Zeus, ¿no? Todo aquel que da origen. Zeus, al fin y al cabo, que viene de una raíz que significa la luz, tanto como Zeus como Júpiter, en el caso de los romanos, es un dios que está relacionado con el rayo. Ujú, Como los griegos en ese momento no sabían explicar por qué se llevan a cabo los rayos, las tormentas, ujú, necesitaban de una divinidad para que lo explicara. Por lo tanto, era Zeus. Ya no solo para que lo explicara, sino para aquella persona, aquella divinidad a la que pudiesen rezar o a la que pudiesen hacer sacrificios para que les fuera propicio. ujú, Es decir, para que les beneficiara de alguna forma. Y en este caso aparece Zeus, el dios de la luz, el dios del rayo en este caso. Si alguien sabe un poquito de mitología griega, que sé que todo el mundo de alguna forma u otra es consciente de ello, sabréis que Zeus tiene muchísimas características, ya no solo es el dios del rayo, también es el dios de padre de dioses y hombres, también es el dios que domina todo lo que sea el Olimpo, y además que es bastante travieso y tiene un montón de hijos, dioses, semidioses, con mortales que va un fiera, vamos, un fiera. conquistando por ahí. Pero en este caso, la cuestión es cuál es la divinización del rayo. Como los griegos no sabían explicar qué es un rayo, cómo se lleva a cabo, entonces fue cuando dieron a esta divinidad este poder, el dios del rayo, el dios del trueno, el dios de las tormentas. Cuando hay una tormenta, significa que tenemos que hacer algún sacrificio, hacer algún favor a este dios para que pueda beneficiarlo. En este caso, Zeus, el gran Zeus. En este caso será padre de dioses y hombres,
que luego se verá también que creo que esto lo hablaremos luego, se verá muy relacionado con lo que es el dios Pantocrátor, el dios judío cristiano, ¿no? El gran Correcto. dios, el único, Ujú. pero esto ya lo veremos. Luego también hablaríamos, si no te importa, acerca de Poseidón. Poseidón sería otra de las divinidades que Aquí lo tenemos. explican, que explican algunos fenómenos naturales que no sabían explicar por la ciencia, por el logos, en ese sentido. Es decir, sigue siendo que se le llama el dios de los mares, y también es verdad, pero sí que también es cierto que es dios de los terremotos, por ejemplo, Ujú. y que él puede ir y venir, y entonces cuando, como tú bien has dicho antes, los griegos era un pueblo pesquero, era un pueblo que necesitaba del mar Ujú. para poder comunicarse, para poder comerciar, era uno de los grandes dioses, por eso es el dios hermano del gran dios Zeus. Es decir, que para él hacer, hacer sacrificios, hacer dotes a este dios, significaba un buen augurio para poder navegar. También, como decía, es dios de los terremotos. Ujú. Luego veremos que su actitud, y ya cuando lleguemos al tema de la ética o al tema del comportamiento, también es muy interesante, pero en este caso simplemente lo entenderemos como un dios de los mares, un dios de la tierra, un dios de los terremotos, un dios muy poderoso Ujú. al que hay que tener contento y por lo tanto hacerle sus sacrificios pertinentes. Sí, es curioso, ¿no? Es decir, cómo la divinidad está marcada por las cosas del comer, ¿no? Es decir, las tormentas, el mar, en Ujú. un pueblo que, digamos, en buena medida obtenía su riqueza del comercio, ¿no? No es que tuvieran minas de oro, digamos, una fuente de riqueza material inagotable, sino que pues se dedicaban a comerciar, ¿no? Y tenían una gente avanzada tecnológicamente. Sí, sí, es curioso. Sí, bueno, de hecho, sí, es curioso y la verdad es que es bastante fácilmente explicable. Es decir, um, digámonos, el gran dios Zeus, ¿no? Dios de las tormentas y del tiempo, al fin y al cabo. Poseidón, el dios de los mares, el mar, cosa que necesitaban Ujú. para poder subsistir como sociedad, porque era su forma de ganarse la vida. Y finalmente Ujú. llegaríamos a Demeter, que es la diosa de la agricultura. Es decir, Ujú. tenemos el tiempo como dios, como divinidad, tenemos a Poseidón como dios de los mares y finalmente a Demeter como dios de la agricultura. Es decir, las tres grandes bases para que su sociedad pudiese desarrollarse. Demeter es una diosa, yo creo que es muy interesante, porque dentro de lo que estábamos hablando acerca de cómo influyen los dioses y la explicación que se da de los fenómenos naturales, Ujú. es además de interesante, bonita, porque la historia de Demeter es preciosa. Demeter es la diosa de la agricultura y Demeter tuvo una hija llamada Ujú. Perséfone. Ujú. Perséfone fue raptada, al fin y al cabo, por el dios Hades, que es el dios del inframundo, como ya Ujú. sabéis. Y entonces, debido a su tristeza por perder a su hija, dejó de dar fruto. Al fin y al cabo, la agricultura, digamos, se cerró. Y fue Zeus, o fue ante Zeus, para pedirle que esto terminase. Entonces llegaron a un acuerdo, y el acuerdo era que Perséfone, la hija de Demeter, estaría medio año con Demeter, con su madre, entonces estaría contenta, y medio año con Hades, es decir, el dios del Mm. inframundo, y por lo tanto estaría triste. Y de esta forma se explican las estaciones, porque la primavera y el verano sería cuando Perséfone estaría con su madre, que estaría contenta, entonces los frutos y la agricultura darían de sí, y sería el otoño y el invierno cuando estaría en el inframundo. Es decir, Claro. que se utilizan este tipo de mitos para poder explicar las estaciones de una forma mucho más clara cuando en ese momento no se tenía ninguna idea acerca de los solsticios, equinoccios y la rotación de la Tierra, que sí que se podía tener idea, pero no tanto
no tan Mm, sencilla como explicar esta historia. Bueno, sí, es lo que, ¿no? Es lo que comentaba antes de que ellos intentan dar una explicación al orden del mundo, pero no basándole en unas leyes intrínsecas al mundo, sino en eso, la voluntad, peleas de dioses, este tipo Ujú. de cuestiones, ¿no? Es decir, el mundo está ordenado, tiene un orden, hay estaciones, pero el origen de estas no son una lógica propia del mundo, sino alguna otra consideración. Sí, 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 sí. Muy interesante, Raúl, muy interesante. De hecho, si lo pensamos un poco, cada sociedad ha tenido, ¿no? Cada cultura, por lo menos las más antiguas, tuvieron su mitología y en realidad, pues la mitología griega es una constitutiva, ¿no? Es, digamos, uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura. Se suele decir que nosotros somos hijos de Jerusalén y de Atenas, en el sentido del pensamiento de los griegos y los romanos, ¿no? Los romanos heredan una buena parte de su pensamiento de los griegos y por otro lado el cristianismo, ¿no? Entonces, si lo pensamos, pues el cristianismo, por supuesto, también tiene su mitología, ¿no? Es decir, es una mitología monoteísta, lo cual, pues, o sea, cambia, ¿no? Cambia profundamente, pero pues, en el Génesis, el principio de la Biblia, del Antiguo Testamento, un texto compartido tanto por judíos como por cristianos, nos encontramos la explicación, ¿no? De que el mundo fue creado en 7 días a partir de la palabra de Dios, el Edén, Eva y Adán, en fin, ¿no? Lo conocemos, pero es una manera eso, mitológica, ¿no? Es decir, una manera fantástica de explicar el origen del mundo y de los seres humanos, basándose en, bueno, pues la voluntad de Dios, ¿no? Explicando las cosas por la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, otra mitología contemporánea, que yo creo que tú también conocerás, es la mitología de los babilonios, contemporánea de la Grecia clásica, sobre todo de la época más anterior, ¿no? O sea, más antigua de Grecia. Y ellos, por ejemplo, tienen el Enumalí. El Enumalí es su génesis y es anterior al génesis judío. De hecho, los judíos fueron esclavos en Babilonia y hay un parecido bastante interesante entre ambas mitologías. Pero, digamos, en Babilonia explicaban que el origen del mundo había sido una batalla entre, fijaos qué bonito, entre el caos, que estaba representado por la diosa de la maldad, que era Tiamat, y la bondad y el orden, representadas por Marduk. Entonces, la mitología babilonia cuenta que Marduk gana la batalla y a partir de esa victoria crea el mundo con el cuerpo de Tiamat. Utiliza el cuerpo de Tiamat y explica, ¿no? Qué hace con cada parte del cuerpo, ¿no? Qué parte del mundo hace. Y entonces, según la mitología babilonia, eso explica por qué a veces somos buenos y a veces somos malos. Porque estamos hechos de una materia malvada, el cuerpo de Tiamat, pero estamos hechos por un Dios bueno y bondadoso. Y por eso tenemos esa capacidad, ¿no? Para el bien o para el mal como seres humanos. Bien, solo un apunte, ¿no? Porque creo que es importante también que tengamos en cuenta eso, que nuestra cultura y nuestros orígenes son importantes, pero no son los únicos. Y hay otras, ¿no? Las culturas orientales tienen otras mitologías que yo desconozco, pero y quizá tú, Raúl, que eres un crack, pues no las desconoces tanto, pero yo desde luego poco puedo aportar. No, bueno, de hecho, acerca de esto del principio del mundo, hay algo que se llama, dentro del estudio de la mitología, que son los mitemas. Un ¿Mm? mitema es como dice el nombre, un tema que se repite dentro de diferentes mitologías que no tienen contacto entre sí, pero que responden a un principio inherente del ser humano. Por ejemplo, em, el diluvio universal, para poner un ejemplo. Ujú, ¿No? El diluvio se repite en muchas mitologías que no tienen contacto entre ellas. Aparecen en la mitología judeocristiana, aparece en la mitología griega con Deucalión y Pirra. Es decir, es un borrón y cuenta nueva. ujú, Y esa idea aparece y se repite en distintas mitologías. Como puede parecer, por ejemplo, el destronar al padre. O sea, matar al padre ujú. para renovar lo antiguo con lo nuevo. Esta idea se repite en muchas mitologías. Decían, no es ningún, no es ningún, no está exento de ello, Ujú. quiero decir. Y bueno, es decir, creo que es muy interesante la genealogía, ¿no? De dónde surgen este tipo de cosas. En Grecia, como ya digo, pues, evidentemente barro para casa, tenemos a, Ujú. no sé, tenemos
a Homero con su Ilíada y su Odisea, tenemos a Hesíodo con sus días y sus obras, y bueno, todo un seguido de textos que nos explican de dónde procede el universo. Pero cada uno, al fin y al cabo, terminan pareciéndose muchísimo. Y esto es lo que se conoce como mitema. Es Qué decir, curioso. aquella idea inherente al ser humano, que al fin y al cabo es quien lo recrea, ¿no? Que da una explicación a algo que no conoce, que no sabe explicar. Mm. Yo quería recuperar una cosa que has comentado antes, porque preparando el programa, ¿no? Hablando para preparar el programa, tú me hiciste una idea que yo la verdad no lo había visto así, pero que es una gran verdad. Y es que los mitos, aparte de una explicación sobre el origen y el funcionamiento del mundo, las estaciones, etcétera, también son una fuente de valores. Es decir, transmiten unos valores eh, digamos, ¿no? Unas determinadas cosas como positivas, unos comportamientos, unas actitudes como positivas y otros como negativas, ¿no? Eh, Podríamos decir que si el paso del mito al logo se entiende como el paso, digamos, de la mitología a la ciencia o al pensamiento racional científico, en cierta manera también, desde el punto de vista de los valores, también se da este salto, porque pasamos de unos valores tradicionales, transmitidos de forma oral y acrítica, es decir, ¿no? Es decir, no se fundamentan, simplemente esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, en este sentido, como se dice ahora, se adoctrina, ¿no? Es decir, en este tipo de valores se adoctrina, y con el nacimiento de la filosofía, no en la primera época, porque de hecho os decía precisamente que los presocráticos son los que hablan de la naturaleza. No es hasta que llega Sócrates, Platón y Aristóteles, pero el primero es Sócrates, que empiezan a preguntarse por otro tipo de cuestiones más relativas al ser humano. Por ejemplo, ¿qué debo hacer para ser feliz? ¿Y qué es correcto que haga con mi vida? Es decir, la ética. Y pasamos, ¿no? de los valores mitológicos o transmitidos a través de mitos a un sistema de valores que pretende ser racional, justificado, tener sus motivos, ¿no? Razonado, que es lo que entendemos por ética, que es una de las ramas más importantes de la filosofía hoy en día, ¿no? Pues la ética, pues por ejemplo, el programa bioética se encarga de regular o reflexionar sobre el desarrollo de, por ejemplo, cosas como las vacunas, ¿vale? Pues bien, es verdad esto que tú me decías, que los valores, que los mitos tienen unos valores que transmiten y que para llegar a esa ética filosófica, primero hay que partir, ¿no? Es decir, primero veníamos de esos valores. ¿Y qué valores nos transmiten los mitos griegos, Raúl? Veamos, hay que tener en cuenta que los textos que podemos empezar a fechar del siglo VIII antes de Cristo hablan de valores del siglo XII, quizá antes de Cristo, o XIII, ¿no? Que serían los primeros textos de la Ilíada y la Odisea, estos grandes poemas épicos. Y nos hablan de grandes héroes y de cómo se comportan. Entonces, estos valores que transmiten estos héroes, que digamos que es de alguna forma lo que un griego de calle tendría que llegar a proyectar, ¿no? Yo quiero ser como él, tenían su interés. Es decir, eh, ahora hablemos de varios héroes, de cuáles son los valores que transmiten y de cómo ha cambiado también la percepción de los valores que tenemos hoy en día. Eso sin duda, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para Correcto. hasta ahora. Pero sí que es cierto que los mitos no solo transmitían información acerca de fenómenos que no podían explicar, sino también de valores que debían transmitirse. Y en este caso tenemos a los grandes héroes de la mitología. Y si no te importa, hablaremos de tres en concreto, tres grandes héroes. Tenemos a Aquiles, tenemos a Ulises, tenemos a Hércules o Heracles. Bueno, Y cada empecemos. uno, Empecemos, si te cada uno parece. transmite unos valores Perdona, disculpe, te un decía, porqué. empecemos, si te parece, por Aquiles. Por ¿Cómo lo ves? Aquiles, empezaremos por Venga. Aquiles. Aquiles, para ponerlo en situación, es uno de los grandes héroes de la guerra de Troya, el mayor soldado de todo el ejército griego, el más poderoso, el más fuerte, el más habilidoso para la guerra. Sin embargo, tiene unos valores que hoy en día nos sonarían algo raro, teniendo en cuenta lo que significa para nosotros, o como nos han enseñado, y a veces de forma lamentable, lo que significa un gran guerrero o un gran héroe.
porque sí que es cierto que es muy fuerte, es muy guapo, y lo describen así, eh, muy habilidoso en el arte marcial. Sin embargo, describe perfectamente cómo llora terriblemente como un niño pequeño. Es decir, que este valor del llorar, que hoy en día, gracias a los dioses, pues no está tan mal visto, pero si tenemos en cuenta esta idea que tenemos de, como diríamos, de machote, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. Para tener tu vida, pero es un héroe que no se en ningún momento decide no llorar, llora como un niño pequeño. Cuando, por un lado, le arrebatan algo muy preciado y por otro, por una muerte de un ser muy querido. Hablamos también de una homosexualidad, que en ese momento, bueno, la sexualidad es un tema extenso, muy, muy extenso dentro de la antigua Grecia, que quizá en otro momento ya podríamos hablarlo, pero sí hay una homosexualidad latente. Y sobre todo, tenemos en cuenta que se comporta como una persona muy inmadura en el momento en que le arrebatan algo que él tiene por suyo, en este caso una concubina, una esclava, y él se enfurruña, pues ya no quiere luchar, y se comporta de esta forma. Es decir, que transmite unos valores que hoy en día nos pueden chocar un poco, pero eran los que se transmitían. Era el gran héroe, el grandísimo héroe Aquiles. Por un lado sí que es un muy gran guerrero, pero por otro tiene unas debilidades que hoy entenderíamos como algo que no se adapta demasiado a lo que queríamos como un gran héroe. Mm, Este sería Aquiles. Totalmente invulnerable, a excepción del talón que ya conocemos. correcto. Luego, si quieres, hablamos de Ulises. Claro. Tenemos a Ulises. Ulises nos transmite unos valores algo distintos. También es un gran guerrero, sin duda, pero no destaca por ello, destaca por su inteligencia, Ujú, por ser el más listo de todos. Sin embargo, también se le da un toque malo, es decir, peyorativo, en el sentido en que sí, es listo, pero un poco cabroncete, ¿no? Porque todas sus ideas son inteligentes, pero sagaces, es decir, voy a ver qué puedo sacar de ello. Esta imagen que os muestro, que os muestra, es una imagen sacada de un episodio de la Odisea, que es su viaje desde Troya hasta Ítaca, que es su ciudad natal, donde es rey, en que se encuentra con las sirenas. Las sirenas, en la mitología griega, no son mitad pez, mitad mujer, sino mitad pájaro, mitad mujer. Y cantan de una forma que a los hombres, mujeres es igual, a los navegantes, se encuentran tan ilusionados por su canto que se estrellan contra las rocas y las sirenas se los comen. Entonces lo que hace Ulises, Odiseo, es obligar a sus compañeros a que lo aten en el mástil, como se ve en la imagen, que todos ellos se pongan tapones en los oídos para que no puedan oír el canto de las sirenas y que él sí pueda gozar del canto sin que se lo coman. Como sabéis también, Ulises es el creador del caballo de Troya, de aquella treta que utilizó metiendo a los soldados dentro del caballo para poder introducirlo en Troya y luego poder asaltar. Es decir, que esto ya se muestra su inteligencia. Y Sí, rápidamente, por cierto, curiosamente, o sea, parece ser que las evidencias históricas sostienen que Troya fue arrasada, fue quemada, por lo que se ha encontrado en una época coincidente, o sea, que podría coincidir históricamente con, con la ubicada en los mitos. O sea, sí que se ha encontrado ahí toda una capa de cenizas en la ciudad. Curioso. sí, sí, se cree que sí, en la capa sexta o séptima, aproximadamente. Y finalmente, Va. ya para terminar con estos valores, cogíamos a Hércules o Heracles, ¿no? Este gran héroe que todos conocemos seguramente por la película de Disney, pero que realmente no, la historia no es así, bueno, la historia, la mitología no es así. Y en este caso sí que creo que es un personaje muy interesante porque digamos que para ganarse su espacio dentro de los dioses, se le pone a prueba Ujú. con estos tan, tan conocidos 12 trabajos, ¿no? 12 pruebas que se le ponen a Hércules para poder redimirse y llegar a León, a llegar a ser este dios que quería ser en su momento.
Y estos trabajos consistirán muchos de ellos en fuerza bruta, seguramente, pero también en ingenio o también en la combinación de ambas. Es decir, que poner a prueba a una persona para que pueda llegar a su objetivo. Si hacemos un poco de introspección acerca de estos elementos, de estos personajes, veremos que todos ellos, de alguna forma u otra, nos están mostrando un tipo de ser, un tipo de carácter, que en ese momento, y estamos hablando aproximadamente entre los siglos XII, X o incluso 8 antes de Cristo, que eran los que se intentaban transmitir. Para empezar, de ser un gran guerrero, ser fuerte, ser valeroso, no pasaba nada por llorar, ser inteligente, debe ser sagaz, y finalmente que para conseguir algo, en el caso de Hércules, pues tener que pasar por todos los estamentos y por todas las pruebas que le pueden poner. En este caso eran 12 pruebas, pero la vida en concreto. Ya, como una metáfora de la vida, ¿no? Las 12 pruebas como una metáfora de la Yo creo que vida. podríamos verlo así, sí. Mm. Sí, sí. Es curioso, de hecho, seguramente si lo comparáramos con la ética de los filósofos posteriores, no hay una gran, evidentemente se habla de otras cosas, pero sí que, pues por ejemplo, la bondad aparece como un valor, ¿no? Es decir, tú decías, ¿no? El hecho de que Ulises busque como un poco demasiado su interés, su propio interés, es un matiz que no es correcto, que se transmite como un valor no del todo correcto, ¿no? Es decir, hay toda una serie de las éticas de la Grecia clásica tendrán mucho que ver con la bondad, con la búsqueda de la felicidad, y creo que tienen mucho, ¿no? que ver con todo esto, ¿no? Incluso con la Ilíada, ¿no? Y con esta Yo historia, ¿no? creo que una cosa muy interesante que acabas de decir es acerca de la bondad y la maldad. Um, Hay estudios que demuestran que realmente en este momento el tema de la bondad y la maldad son cosas muy diferentes a lo que pensamos hoy en día. Por ejemplo, el caso de la culpa. El sentimiento de culpa no existía entonces, no se Mm, concebía como tal. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo haga, lo haga bien o mal, me sienta responsable uno de ello, lo han dicho los dioses. Por lo tanto, son los dioses quienes me han llevado a hacer eso. Es decir, que mi responsabilidad de alguna forma queda regada a los dioses y no a mí. Y creo que eso es muy interesante para ver el cambio entre el mito y el logos, es decir, entre el héroe y el ser humano. ujú. Entre no plantearse el bien y el mal a hacer. Es decir, vale, yo paso, no paso de los dioses, pero ya no son responsables los dioses, sino que yo hago el bien y el mal según mis acciones. Correcto. La responsabilidad individual, ¿no? ¿Qué Claro, diríamos ahora? y ahí es donde entra la ética. Correcto. Si te parece, vamos a cerrar ya la parte de la mitología, ¿no? De la historia de la mitología clásica o de la mitología griega, y vamos a preguntarnos también una cosa más actual, que es, ¿y nosotros tenemos mitos? Es decir, que no creemos en Zeus. Y las explicaciones de cómo funciona y el origen del mundo pretenden ser fundamentadas, científicas. Ya nadie, ¿no? O por lo menos en nuestra cultura y ¿no? En los países desarrollados, poca gente ya, ¿no? Bueno, lo estoy diciendo quizá muy rápido, ¿no? Todo el movimiento creacionista en Estados Unidos, ¿no? La gente que defiende que lo que explica la Biblia fue literalmente lo que pasó, pues es un movimiento muy vivo con millones de personas. Pero bueno, la gente mínimamente sensata pues asume que no. Pero eso significa que ya no existen mitos, o quizá los mitos son ahora una cosa diferente. Es decir, ¿tiene nuestra sociedad, nuestra cultura una serie de mitos? Lo hablamos con Raúl y creemos que sí, que hay una serie de mitos que, ¿no? Es decir, nuestra sociedad ha trasladado los mitos a otras cosas. Por ejemplo, lo hablábamos el otro día con Joan, ¿no? Con Joan Culell, la apariencia. Es decir, la importancia de ser joven, de ser guapo, porque siempre ir vestido, como digamos, transmitir una imagen de riqueza siempre ha sido importante, o en muchas culturas ha sido importante, ¿no? Por una cuestión de posición social. Pero el hecho de lo que hablamos ahora de tener una figura, una silueta normativa, ¿no? Es decir, de acuerdo con el canon estético, y la importancia que se da a eso y el sufrimiento que acarrea verdaderamente. Seguramente mucha de la gente, o alguna de la gente que nos está viendo, pues sabe de alguien, de un amigo, una amiga, un vecino, ¿no? Con trastornos de alimentación, con depresión, ¿no? Con problemas de acoso, ¿no? Pues por una cuestión de apariencia física a priori diferente o no normativa. Y una cosa es que la apariencia pues tenga su importancia, ¿no? A todos nos gusta estar guapos y gustar, pero
¿No hemos mitificado un poco la apariencia al punto de que nos cause tantos y tantos problemas, tanto y tanto sufrimiento, que la gente se someta a operaciones, que, ¿no? La inversión de dinero, de incluso riesgos. A mí me parece que, bueno, y lo hablamos con Joan, que hemos mitificado el aspecto físico. Pero no solo esto, incluso la ciencia para nosotros se ha convertido en un mito, ¿no? Es decir, la gente, mi madre, pues cree que la ciencia lo explicará todo y que es solamente una cuestión de tiempo, ¿no? Y de recursos que, digamos, la ciencia nos lo descubra todo. Y un científico, pues, es mucho más modesto. Porque la ciencia, pues, tiene sus límites, sus capacidades, que son las de nuestro cerebro y nuestro entendimiento, y puede ayudarnos a muchísimas cosas. Pero hay determinadas cuestiones que la ciencia nunca nos solventará. Porque tampoco lo pretende. El que entiende un poco de ciencia ya conoce sus propios límites, ¿no? Pero tenemos una visión un poco endiosada, ¿no? También el dinero, el éxito profesional, ¿no? Es decir, cuánta gente, tú como profesor, Raúl, cuánta gente ves, eh, no como muy presionada, ¿no? Porque las notas, pero no porque para él sea importante obtener un buen rendimiento de sus estudios o para ella, sino porque parece que si no obtiene unas muy buenas notas y no puede aspirar a estudiar una carrera muy solicitada y obtener un puesto de trabajo muy bien remunerado, pues esa persona ya no vale, ¿no? Y hay alumnos y alumnas que te transmiten un poco esa visión, ¿no? De que parezca que si no eres ingeniero y ganas un pastizal, todo lo demás es como un segundón, un loser, como que bueno, algo tienes que hacer porque no has podido llegar a esto. Yo siempre lo explico, ¿no? Una chica que eso, que es por la primera en selectividad y que decidió estudiar filología hispánica, que está solo un puntito más cerca de morirse de hambre que la filología clásica que estudió el amigo Raúl. Y la chica le tuvo que explicar 40 veces a 40 periodistas, 40 señoros, pues que era lo que quería hacer y que aunque tuviera nota para hacer ingeniería pues, de aeronáutica, pues que no quería hacer eso, señor, suélteme el brazo. O sea, pobre, pobre, ¿no? Eh, no hemos mitificado también mucho eso, el éxito, ¿no? Yo creo que sí que podríamos llamarle mitificarlo, pero creo que se ha convertido en una sociedad muy práctica. Y en esto, muy práctica, no tan práctica, sino enfocada en el practicismo. Es Ujú. decir, todo lo que son humanidades, bueno, en este caso filología clásica, imagínate, ¿no? Si tenemos que hacer este discurso Filosofía. millones de veces. No, pero es decir, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Pues mira, a mí me sirve para que me paguen. Y así de claro. Eso para empezar. ¿No? Pero, ¿para qué sirve? Ostras, yo he aprendido, yo he gozado, yo he leído, he disfrutado muchísimo, que creo que va mucho más allá de lo que pueda invertir en tener más o menos dinero. Llegamos a un punto en que buscamos que tener mucho dinero, poder comprar cosas. Llegará un punto en que te dará igual y tú sabrás qué hacer con él. Mm. Y si sabes qué hacer con él y te lo gastas todo, igual tienes un problema porque además ya luego no te sirve para nada. Es decir, que el crecimiento personal de cada uno, el crecimiento humano, el crecimiento literario en este caso, si queréis, ¿no? De lectura, es mucho más importante y no se lo tiene en cuenta porque no hay ningún sitio que te diga, mira, vas a ganar tantos puntos de ti mismo. No, lo que te vamos a hacer es, te vamos a pagar 1.500 euros al mes. Vale, o 5.000, me da igual si haces X estudio. Ujú. Me da igual. Pero luego, ¿eso cómo lo vas a invertir? ¿Cómo te va a afectar a ti como persona y como, no sé, como, para gozarlo? Es decir, puedes tener mucho dinero si al final no sabes qué hacer con él, no vale para nada. Y entonces, ya te digo, que en este caso, pues sí, el hecho de haber estudiado este tipo de elementos de la filología te lleva a poder gozar de unas cosas que creo que son más interesantes y más constructivas para una persona. No tanto el hecho de tener mucha pasta. Claro, pero fíjate que yo creo que si tuviéramos que sintetizar el mito, nuestro mito moderno, uno de ellos diría que identifica la felicidad con el dinero y el éxito profesional y la apariencia, ¿no? Y una cierta apariencia de juventud. Es decir, que al final hay gente que de verdad ya no se lo ha parado a pensar lo suficiente o se lo han transmitido de una manera muy intensa y anda loco buscando la felicidad vía conseguir dinero, tener un puesto de responsabilidad muy importante, una vida que no ha parado, no se ha parado a pensar si eso realmente para él es la felicidad o para ella es la felicidad. Y que es absurdo pensar que para ti, para mí y para toda la gente que, ¿no? que podía vernos en este momento o que ¿no? ahora mismo está viendo la tele en el salón de su casa,
la felicidad sea lo mismo. Es absurdo. Solo si uno tiene, ¿no? Tus primos, tus amigos, tu familia, ya ves, ¿no? Pues que eso, que el que se mató a estudiar y a trabajar para ganar dinero, el que se fue a vivir al campo ahí a una vida tranquila, el que ha decidido pues tener 4 hijos y dedicarse a eso, ¿no? Y todos pueden ser al mismo tiempo felices, con lo cual, ¿qué sentido tiene pretender, ¿no? Es decir, obsesionarse con conseguir un determinado tipo de felicidad, que yo no niego que haya gente a la que este tipo de vida le pueda hacer feliz, tener, ¿no? Las cosas materiales. Yo creo que es un poco, como digo yo, de tener el alma pequeña. Pero oiga, si usted es feliz, adelante. No, Julián, lo que creo que sí que es cierto es que el mito, por ejemplo, de la apariencia, porque hay muchos, hay un abanico muy grande acerca de los mitos, ¿no? Actuales, pero uno de ellos, y muy importante y terriblemente está afectando a muchísima gente, que es el mito de la apariencia, del físico, del canon de belleza, por ejemplo. Cuando hacemos un poco de vista atrás, que ya sabes que me gusta barrer para casa, pero si miramos un poco en proyección histórica, si vemos los cánones de belleza, son totalmente distintos en cada época. Los Sí, había más gordos, más flacos, más fuertes, y lo diré así, con el pene más grande, con el pene más pequeño, esto aparecía, las tetas renacentistas tienen un pito chiquitín. Luego tenemos también esto las es, gracias de... esto es lo que aprendiste en Roma, ¿no? Exacto, eso es lo que aprendí. Excelente. Las gracias, por ejemplo, señor, mujeres que tienen chicha y luego también tenemos personas que son más pálidas, más morenas, porque en un momento quien era pálido era más atractivo, ¿por qué? Porque no tenía que trabajar, por lo tanto significa que tiene más dinero. Sí, Hoy en sí, sí. día la persona que está más morena significa que tiene más dinero porque puede irse a la playa. Es decir, el canon de belleza es una cosa muy, muy amplia. Y ahí está el mito. Es decir, mitificar a alguien, a una figura, a una persona, y ¿qué problema tiene? Que cuando conoces a esta persona, te llevas una hostia en la cara. Perdón por la expresión. ¿Por qué? Porque el mito es la idealización que tú has hecho y la persona es la realidad que tienes delante. De hecho, ahora que nos sacas este tema, tenemos aquí preparado un... Bueno, de hecho, los fans de Harry Potter, conocéis, ¿no? Harry Potter, Señor eh, Daniel sí, Radcliffe. ya podéis ir desconectando porque quizá no estéis preparados para esta verdad. Para lo que el amigo Raúl nos ha traído, se ha conseguido, ha hecho un trabajo de documentalismo duro, arduo, y las imágenes que nos traen pues pueden impactar un poco al público, especialmente a los fans y a las fans de Harry Potter, que yo sé que son muchos de nuestra audiencia. Cuando tú me digas, les abrimos los ojos de la realidad. Pa'lante, ¿no? Anti. Este es Harry Potter, chavales. Bueno, ya me entendéis, es el actor. ¿Cómo se llama? Raúl, no recuerdo el nombre, soy un poco Daniel desastre. Radcliffe. Pues hombre, no, valga como una imagen. Además, yo creo que las dos imágenes tienen una edad no muy diferente en realidad. O sea, no transcurre mucho tiempo entre ambas fotos. Y bueno, es una manera graciosa de decirlo, ¿no? Pero es verdad, es curioso. Yo una vez oí, creo que es cierto, que el fenómeno fan, tal y como nosotros lo entendemos, ¿no? El club de fans, es una cosa que nace con los Beatles. Digamos, especialmente las fans de los Beatles, inauguran como una nueva manera de seguir a un artista. Por supuesto que anteriormente debía haber gente que era un fan, ¿no? Es decir, como que estaba muy obsesionado incluso con un artista. Pero esta manera de hacerlo colectivamente, ¿no? Es decir, en masa, ¿no? Este esterismo ahí colectivo por poder tocar la mano de no sé quién, de Shakira o de no sé quién, es una cosa que no existía hace 100 años, que no se vivía así. O sea que si tú hubieras hecho eso, pues te hubieran mirado como un loco. Y sin embargo, ahora en cualquier concierto, no hace falta que sea Shakira, puede ser cualquier cantante estos de medio pelo que va a un concurso en la televisión, y el lanzamiento de ropa interior, gente desmayada, pues ya es un invento moderno. Y, digamos, creo que nuestra cultura también es muy de esto, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? De endiosar a determinadas personas y luego vienen las decepciones, ¿no? Pues me ha pasado más de una vez, ¿no? Gente que, sí, tal, luego, tú no sé si recuerdas a Joan Muller. La audiencia no lo debe recordar, es un esquiador de fondo, creo que austriaco, que por algún motivo decidió federarse como español en la Federación Española. Y entonces era un tío que le iba muy bien y entonces fue convirtió en Juanito Muller.
Y todos que Juanito, Juanito, bueno, Juanito ahí español de corazón. Bueno, el tío no había pisado, como no hubiera pisado Marbella, te digo yo que no conocía España nada. Hasta que pasó que Juanito se vino a España porque le estaban apretando con los controles antidoping en su país porque se metía de todo. Y le pillaron, compitiendo con España. Y entonces, pues Juanito pasa a ser ese señor del que usted me habla. Uy, Juan español, no, no, Johan. O sea, tremendo, o sea, austriaco, no sé qué. Bien, es también muy poco, muy propio de la dinámica de las redes sociales, ¿no? Como o sea, aparece una figura y no, todo el mundo ahí le aplaude, ¿no? Un vídeo viral o alguien que hace una intervención en un programa, ¿no? Y se convierte ahí como en la estrella de la fiesta. Y luego cuando abre un poco más la boca, pues ya, ya tal. Sí, yo creo que como reflexión final iría muy bien, ¿no? Es el hecho del mito, de esta mitificación de ciertas personas que realmente tampoco se han ganado ese título. Es decir, pueden ser guapos, pueden ser más famosos o guapas, es igual, pero que personalmente no te aportan nada en absoluto y eres un fan indiscutible de esta persona y luego pasa algo, hace algo como persona normal que es, como ser humano que es, y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, pero vamos a ver qué pensabais, que era una especie de semidios, ¿no? Como una especie de Mm, héroe. la Que idealización. Mm, ahí está. Creo que es interesante y hacer la reflexión que creo que al fin y al cabo hemos llevado esta noche. ¿Qué es un mito? ¿Qué es el logos? ¿Qué es lo que tenemos que idealizar? Y lo que tenemos que tener en cuenta, que al fin y al cabo es el logos, es la razón, es la persona que tenemos delante, no tanto el mito que puede llevar detrás. mm. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Mira, veo por ahí, estaba echando un ojo al chat, que ya está muy paraico. No sé, esto es ahí como vamos fluctuando. El pobre Álvaro no ha tenido mucha faena. Gente que, como Sinisius y Parasitrol, habituales de la casa, pero que dicen que llegan tarde. Vamos a meter una disertación, ¿eh? Y la queremos en nuestro correo electrónico para la semana que viene. Nada, es broma. Muchas gracias. Hola a todos los que habéis ido y todas las que habéis ido saludando. Creo que vamos a ir cerrando, si te parece, Raulito. Muchísimas gracias. Fíjate que te metí un Raulito, pese a que me lo habías prohibido. Me tenía amenazado de muerte, pero bueno, si hasta aquí llega el programa, pues ya sabéis por qué ha sido. ¿Eh? Si parece un accidente, que sepáis que no. Que Raúl, que me la tenía jurada. Guapo, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a Y ti por invitarme. Muchísimas gracias y para lo que quieras. pues, pues no lo digas muy alto porque contaremos contigo, nuestro experto en mitos. Vamos a ver cuánto se da a enredar, pero por lo que nosotros depende, vamos a intentar que sea bastante. Vamos a ver lo que te deja el amigo Raúl. ¿Vale? Guapísimo. Chao. Un besito, guapo. Bueno. Pues así lo tenemos. Un programa más. Espero que os haya interesado. Os quiero recordar, bueno, aparte de agradecer vuestra presencia y vuestro apoyo, os quiero recordar que nuestras redes están abiertas. Tenéis nuestro correo electrónico, tenéis, sobre todo y más cómodo yo creo, los mensajes directos en Instagram, en Twitter. Recordar que tanto en todas las redes sociales nos llamamos igual, es Filosofía PS, ¿no? El mismo usuario que tenemos aquí en Twitch. Pues si nos buscáis en Instagram o nos buscáis en Twitter también nos encontraréis. Y nada, pues estamos abiertos a lo que nos queráis comentar, a dudas, sugerencias, cualquier cosa. Siempre os estamos, digamos, atendiendo y lo que a vosotros os interesa, nos interesa a nosotros también. Bueno, nada más. Hasta aquí el programa de hoy y vamos a despedirnos. Hasta la semana que viene. No os lo perdáis, que hablaremos de política con Julia Solán. Brutal.